Mi estimado amigo Federico Pizarro, nuevamente gusto en verte aquí en Touch, Bolas y más. Hola Jorge, un gusto estar aquí contigo en nuestro programa semanario deportivo de Touch, Bolas y más para platicar de otro deporte. Bueno, no, ya hemos hablado de este, pero en un contexto distinto porque ahora vamos a hablar de un entrenador, no de un personaje de la cancha. Así es, mi querido Fede. Después de saludar a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, por ahí ya hemos subido algunos videos a YouTube, sigan el canal de Touch Bolas y más, también a través de Facebook de Touch Bolas y más, ya pasaremos a algunas otras redes sociales. Pues ya tienen algunas visualizaciones, ahí vamos con algunos comentarios interesantes. Sí, ya nos están haciendo el favor de perder el tiempo con nosotros, de escucharnos, de pues, dejarnos algunos comentarios. Algunos están de acuerdo, otros no. Se armó buena la polémica ahí con Bo Jackson. Ahora con el anuncio del regreso de Mike Tyson a sus 54 años contra Roy Jones, pues toma actualidad lo que platicamos hace algunas semanas y pues con mucho gusto que la gente nos haga el favor de escucharnos y dejar sus comentarios, ¿no? Así es, mi querido Fede. Pues hoy, ¿de qué nos toca platicar? Decías que de un entrenador de fútbol americano. ¿De quién hablamos? Pues mira, hoy vamos a platicar de alguien que para muchos es en una corta carrera, porque no fue una carrera longeva en cuanto a su estadía en la NFL, pero que dicho por el mismo Bill Belichick dice que es de los pocos que en tres niveles se ha comportado de una manera excelsa, ¿no? Como jugador, como head coach universitario y luego como head coach profesional, que transformó a un equipo después de una pésima temporada, que tuvo una peor temporada con él, pero que al final de cuentas, en base a su talento y en base a extraordinarios intercambios y selecciones, llegó a ser campeón. Ya sabes a quién me refiero, al tremendo Jimmy Johnson. Así es, James Williams Johnson, nacido en un 16 de julio de 1943, hace unos días fue su cumpleaños. Sí, sin duda un entrenador muy importante en la historia de los Vaqueros de Dallas. Efectivamente una carrera muy corta, estuvo con los Vaqueros, estuvo con los Delfines, estuvo yo creo que lo más largo en su carrera fue el coacheo colegial, que ya platicaremos ahorita un poco de eso. Y pues vamos abordando el tema, Federico. Este cuate en la NFL tuvo, pero fíjate las cosas, ¿eh? Es un coach icónico y ya iremos desdoblando el por qué lo vemos como un personaje muy importante en la historia de los Vaqueros de Dallas. Pero es un cuate que se fue de la NFL con un récord de 80 ganados y 64 perdidos, ¿eh? No es ninguna maravilla. No, bueno, es que tuvo dos años primeros muy malos, ¿no? Dos primeros años verdaderamente malos, en una connotación bien complicada, ¿no? Porque él llega de ser campeón con los Huracanes de Miami en una historia también complicada, porque pierde una final contra Penn State, luego le gana a los Sooners de Oklahoma, el campeonato nacional, de ahí brinca por su amistad con Jerry Jones a los Vaqueros de Dallas. El contexto del campeonato y de la pérdida colegial también vale mucho la pena porque en su momento lo criticaron de que no representaba el equipo de fútbol americano los valores de la Universidad de Miami. Llega a través de esa amistad a sustituir a Tom Landry, que es un histórico no de los Vaqueros, es un histórico del deporte como fútbol americano, y a final de cuentas, habiendo tenido una temporada de 3-13 los Vaqueros, él llega con una temporada de 1-15. Vamos, entonces la sufrió, verdaderamente la sufrió en sus orígenes, ¿no? Así es. Jimmy Johnson conoce a Jerry Jones en realidad porque jugaron juntos en la Universidad de Arkansas con los Razorbacks de la Universidad de Arkansas. Ahí jugaron juntos, se conocen, se hacen amigos y por eso llega a los Vaqueros de Dallas porque justo es cuando Jerry Jones compra a los Vaqueros de Dallas en 1989 con la llegada del nuevo dueño, este nuevo dueño dentro de las decisiones polémicas, porque tú sabes que Jerry Jones siempre ha sido un hombre polémico, una de sus primeras decisiones fue correr a Tom Landry, ese legendario coach de aquella generación de coaches férreos, de coaches muy disciplinados que muchos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. No sé si tú sabías que Tom Landry fue a la Segunda Guerra Mundial y estuvo de copiloto de un bombardero. O sea, un cuate que venía de otro tipo de educación, ¿no?
Sí, bueno, no sabía que Tom Landry había peleado en la Segunda Guerra, pero lo que es un hecho es que eran del tipo de coaches como Don Coryell, como Chuck Noll, como Chuck Knox, ese tipo de coaches que eran los que se tenían en los 70 en el fútbol americano y que había sido el único coach de los Vaqueros de Dallas hasta ese momento, ¿eh? No había habido otro cambio. Sí, había sido el único coach que los Vaqueros habían tenido. Llega este nuevo dueño y se trae a su amigo, el señor Jimmy Johnson, que venía efectivamente de ser campeón con la Universidad de Miami. Él es muy polémico porque es un cuate con una personalidad rara, ¿no? Muy farolón. Y además, una anécdota que lo hace quedar muy mal en el colegial es cuando le mete no sé cuántos puntos a Notre Dame, los humilla y él en el vestidor le dice a los jugadores que pues así, de eso trata el fútbol, ¿no? De que si tú no debes de dejar de jugar al 100%, pase lo que pase. Y yo coincido con él, pero después de esa temporada en Notre Dame sacaron una playera de la Universidad de Notre Dame de Jimmy Johnson como el Satanás cara de cerdo. Y entonces grabaron una playera de Notre Dame por esto, ¿no? O sea, por este comportamiento de Jimmy Johnson, que yo no lo veo mal. O sea, el fútbol americano de eso se trata y parte de respetar a tu rival es seguir jugando al 100% hasta el último minuto. Para mí es parte del deporte. Mira, yo coincido contigo, o sea, más allá de cuidar a tus estrellas, bueno, a menos que tengas un contexto de lesiones o algo así, estoy de acuerdo contigo en que tienes que mantener el 100%. Por eso fue tan dramática la derrota contra Penn State 14-7, ¿no? Porque a final de cuentas en ese campeonato nacional que ellos llegan muy subidos de tono, muy fanfarrones, muy complicados en su relación con la prensa, pierden y después de haber estado 11-0, porque fue una temporada perfecta, pues se le van encima al equipo y dicen que no representan los valores y bla, bla, bla. Aunque como también se dice en muchos documentales, sí los criticaban por su actitud, pero bien que recibían el dinero que generaba el equipo de aquellas épocas, Eso, ¿no? eso siempre ha sido en las universidades. El deporte y sobre todo el fútbol americano es una muy buena fuente de ingresos para las universidades norteamericanas, ¿no? Que tienen buenos programas de fútbol. Bueno, pues de eso vive Clemson, ¿no? Yo no conozco a nadie que se haya graduado de Clemson y que tenga algún título verdaderamente profundo, ¿no? Es Pero correcto, sí, sí, así, y varias universidades, ¿eh? No, no es la única. Pero bueno, entonces llega en 1989 con los Vaqueros de Dallas y efectivamente tiene un año verdaderamente lamentable. Venían de haber tenido un muy mal año con un récord de 3-13, todavía con Tom Landry. Y cuando llega Jerry Jones y Jimmy Johnson al equipo, tienen un récord, decías bien, de 1-15. llegan con un récord de 1-15 y con un estilo de coacheo muy diferente, ¿no? Comenta Randy White y comenta Ed Tuttle Jones, que realmente no se adecuaban al estilo, ¿no? Se los hacía unos ejercicios de velocidad, unos ejercicios casi, casi como lo colegial, ¿no? Entonces ellos decían esto de qué se trata, ¿no? De yo no lo voy a poder hacer, ¿no? Y estás hablando de dos históricos, uno de ellos Salón de la Fama, ¿no? Así es. Entonces le cuesta mucho trabajo entender tanto al equipo como a él, cómo es el manejo que se tiene que dar en este coacheo de transformación de un equipo histórico, pero que venía de muy mala temporada y cómo lo va a transformar. Y yo recuerdo que, por ejemplo, Fernando von Rossum, al cual yo respetaré como para mí el mejor comentarista de fútbol americano, al que se le debe la transformación del lenguaje, la tropicalización de los términos que hoy utilizamos, correctos o incorrectos, pero son tropicalizaciones como los profundos, como, no sé, el mariscal de campo, ¿no? Que se le deben a él. Los apoyadores. Los apoyadores. Él decía, ¿dónde estás, don Tomás? ¿No? ¿Y dónde estás, don Tomás? Burlándose de la pésima temporada que estaba teniendo Jimmy Johnson, el cual tenía que salir pues casi casi escoltado porque le derramaban cerveza, refrescos y demás de la pésima gestión que estaba teniendo en esa primera temporada en el resultado, ¿no? Dentro de su staff de coacheo estaba Dave Shula. Sí, sí, ¿Sabías? Estaba correcto. Dave Shula y estaba Dave Wanstead, que después fue head coach de Chicago y
de Y los de Vikings Miami. y de Sí, sí, Miami. fue. Y Así de es, Miami, aquel Dave Wanted que con un 16 y no califica a Miami, ¿no? es Con una correcto. temporada de 16. Y también tuvo a North Turner como coordinador ofensivo, que Sí. las cosas no se le dieron en San Diego, aunque él es el maestro de Ron Rivera, ¿no? Ahora coach de las Panteras y ahora de los ex Redskins. No se vayan a enojar conmigo los que no son, los que dicen que no hay que decir de esas cosas como tú me has platicado. De hecho, esto que comentas de Dave Wannstedt y North Turner, al rato te voy a comentar una anécdota que tiene que ver mucho con la salida de los Vaqueros de Dallas de Jimmy Johnson, pero eso va un poco más adelante. Entonces, 89, pésimo año. Después, 1990, componen un poco el camino con un récord de 7 ganados y 9 perdidos. Sin pena ni gloria, también es una mala temporada, pero ya se vislumbraba alguna luz al final del túnel, ¿no? Llega el año de 1991, donde viene de plano la transformación del equipo. Pero déjate interrumpo ahí un minuto. En el 89 es muy importante que consideremos lo que empezó a hacer Coach Johnson, ¿no? Porque Pero, Coach ¿sabes Johnson en qué? el, A ver, estoy de acuerdo, ya sé por dónde vas, me imagino que vas a tocar el tema de Herschel Walker. Yo quisiera que de Herschel repasáramos. Walker y de las elecciones que Sí, tuvo en el sí, sí. ¿Qué te 89. parece si repasamos el récord de este cuate y luego vamos viendo año con año el desdoble de cómo fue logrando estos récords? Está bien, tú Entonces, mandas. 91, 11-5. Ya en plena transformación el equipo y pierde, yo no sé si tú te acuerdes, pierde en juego divisional contra los Leones de Detroit, de Barry Sanders y de Rodney Pitt. No sé si te Sí, acuerdes. sí, Pierde sí, 38-6 ese partido. sí, 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 una ronda divisional que parecería asequible, ¿no? Si hablamos de Detroit, ¿no? Yo creo que Bueno, Detroit nunca ha Detroit vuelto a... ese año venía bien, porque Sí. acuérdate que no empezó, no me acuerdo quién era el quarterback de Detroit ese año, pero inició otro quarterback y después, a mitad de la temporada, un poquito antes de la mitad de la temporada, entra este Rodney Pitt y le da la vuelta al equipo. Y entonces Detroit tuvo una gran campaña ese año. Sí, a mí hay unos leones que me caen bastante bien desde aquellas épocas. ¿Tú te acuerdas de un quarterback, Eric Hipple, que debe haber sido de principios de los 80, De ¿no? inicios de los 80, sí, claro. Así es. Es un uniforme. Fíjate que a mí los Leones de Detroit me caían bien porque me gustaba su uniforme, me parecía un uniforme elegante. La combinación plata y azul siempre me gustó. No fue un equipo del que me enamoré ni fui aficionado, pero me caían bien, pues. Pero está bien, no nos desviemos del tema. Así es. Sigamos. Entonces, Ujú. 1992, con récord de 13-3, pues ya ganan el Super Bowl en paliza 52-17 a los Bills de Buffalo de Jim Kelly, Thurman Thomas, Andrew Reid, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me duele, ¿no? Porque yo siempre he sido pro liga americana y los Bills, pues es una de las palizas más grandes en los Super Bowls en la historia, ¿no? A final de cuentas. Donde se produce una jugada muy representativa ahí de los Super Bowls, ¿no? En esfuerzos cuando, no me acuerdo si es Leon Lett o Jim Jeffcoat, recoge el balón y va rumbo a la anotación y, Sí, y Don Bibi en la Bibi hace el anotación esfuerzo, hace ¿no? el esfuerzo y a final de cuentas se marca touchback, ¿no? Así es, Sí, así es. eso es bueno, una enseñanza de que nunca debes de dejar de luchar aunque te estén eh, masacrando, ¿no? A Así final de es. cuentas, Y sí. luego la última temporada de Jimmy Johnson en los Vaqueros de Dallas, 1993, corría el año con un récord de 12 ganados y 4 perdidos, es decir, un ganado menos que el año anterior, pero vuelven a ganar el Super Bowl y otra vez contra Buffalo con marcador de 30 puntos por 13. Correcto. Y a partir de ahí viene ya una ruptura en el protagonismo de él con su amigo Jerry Jones, pues que se metía demasiado en las decisiones de cancha. De hecho, hay entrevistas en las que eh, le preguntan a Jimmy Johnson, estando presidente Jerry Jones, oye, ¿tú consideras que sabe de americano? Y él contesta, sabe para ser el dueño del equipo y para ser el general manager, pero no para ser a final de cuentas el entrenador. Comentarios que no le gustan a Jerry Jones y acaba siendo la salida increíble, ¿no? De alguien que viene de ser bicampeón que termina sin chamba, ¿no? Eso no es común.
Así es, estoy de acuerdo contigo, sí, y sobre todo, no solo campeón, era bicampeón y además con grandes expectativas de un tricampeonato, Por supuesto. que a la postre se lograría con Barry Switzer, pero con un año de desfase, ¿no? Sí, con un año de desfase, Barry Switzer, al que él le gana el campeonato nacional y que también era colega de Jerry Jones en aquel equipo de Arkansas en su momento Así es. como jugadores, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a regresar un poco en la historia, después de haber escuchado los récords. ¿Por qué no empezamos a desdoblar aquel 1989 con el récord de 1-15? Si tú recuerdas el draft de 1989 para los Vaqueros de Dallas, en la primera selección se llevan a Troy Aikman. Fue la Sí. primera selección para ellos. Un Bueno, es 6 veces seleccionado al Pro Bowl, ¿eh? sí, él entiende que la liga está cambiando, que la liga necesita un quarterback, que la liga necesita un líder y se va por Troy Aikman en una extraordinaria decisión. Muchos años después, él deja entrever que una de las razones por las que no tuvo éxito en Miami es porque él toma a Marino fuera de su esplendor, ya en el final de su carrera, que Marino es un dios en Miami, que no había manera de que él lo sentara y que le faltó quarterback. Eso lo deja entrever, no lo dice tácitamente o explícitamente, pero sí lo deja entrever. Así es. Y como segunda selección, toma a Daryl Johnston, al Nada famoso más déjame Mush. te cuento una anécdota previo a eso. Entonces, si tú sabías que el que diseñó la tabla de intercambio en el draft o el que inició con esa moda del grid de intercambios en el draft, él hizo una tabla en donde una primera selección vale X número de puntos, una segunda selección vale un X número de puntos, de tal suerte que si tú quieres cambiar una séptima selección, entonces tendrías que sumar perdóname, una quinta, tendrías que sumar una séptima y una sexta. O sea, hace una serie de equivalencias para pues valorizar cada uno de los picks del draft. Esta tabla se sigue usando en la actualidad. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque fíjate que en la segunda selección de los Vaqueros de ese año no fue primero Daryl Johnston. El primero que seleccionó fue Steve Wisniewski, que inmediatamente fue trasladado a los Raiders de Oakland, ¿no? Y a cambio de él llegó Daryl Johnston. Okay. Y este cuate Steve Wisniewski terminó siendo 8 veces Pro Bowl, o sea, tenía una gran visión porque yo creo que pensó, si no puedo hacer este cambio, me quedo con este cuate que a la postre, de todos modos, hubiera sido un idolazo, ¿eh? Pero gracias a eso trajo a Daryl Johnston, que si bien no es un jugador y nunca va a ser un salón de la fama, pues fue 2 veces fue seleccionado al Pro Bowl y fue una pieza clave para Emmitt Smith más adelante, ¿no? No, por supuesto, o sea, son de esas posiciones, el half siempre va a tener los mayores logros, siempre va a cobrar mejor, pero al final de cuentas el fullback abre muchos huecos, hoy ya no se juega así, pero Era al el del final de trabajo cuentas, sucio. exactamente. Uh-huh. Así es. Y bueno, de pronto está retomando ahí alguna modita, ¿eh? El tema de los fullbacks, por ahí San Francisco nuevamente lo está trayendo, en fin, hay épocas y de pronto los esquemas se acomodan o no. Pero bueno, trae a Dark Johnston. Después en la ronda número Pero 3, trae a es Marcus importante. Minkowski. Sí, pero también es importante que entendamos que lo que él estaba buscando era un equipo ligero de velocidad. Él Así es. realmente estaba buscando en un sistema, es decir, yo tengo que implementar un equipo extremadamente rápido y extremadamente ágil con respecto a lo que en aquellos momentos se jugaba en la liga, ¿no? Y Así es. transformó, porque estas son las piezas que él fue poniendo en esa idea, en ese concepto de cómo tiene que jugar mi equipo, que tiene que ser estúpidamente veloz, ¿no? Así es. Y entonces trae a Marcus Zenowski, que ciertamente era un centro pequeño para el tamaño de los centros de aquella época, pero terminó siendo 5 veces Pro Bowl y fue el primer equipo en el equipo de la década de los 90 de la NFL. O sea, es un Sí, sí, sí. jugadorazo. En la tercera ronda, tuvo más selecciones, ¿no? Pero las relevantes fueron esa en tercera y en cuarta, Tony Tolbert, ¿no? Uh-huh. Una ala Correcto. defensiva.
Sí, bajo esta misma idea y bajo esta misma idea que también supo balancear lo que necesitaba la ofensiva y lo que necesitaba la defensiva. También apoyado en que tenía un récord tan malo que tenía las posibilidades de elegir primero, ¿no? Eso No, tampoco sí, hay de que dejarlo acuerdo, de lado, de ¿no? acuerdo. Claro, Estoy muchas de veces, acuerdo, pero no sé si tú coincidas, supo capitalizar muy bien ese mal récord que tuvo, porque, bueno, venía de un récord, porque esa selección fue ya con el récord de 3-13 de Tom Landry. Es decir, uh-huh. ese año del 89 fue el récord que tuvo 1-15. Es Sí, decir, iniciaba la reconstrucción apenas. claro, pero también te repito diciendo, hay ciertas personalidades que tendremos que darles una salida, como los dos que nombré, y además el hecho de que, como él lo dice y lo ha dicho siempre, no importa que tengas los picks, lo importante es el que selecciones a los jugadores que verdaderamente sean inteligentes y que te vayan a funcionar. No es tener las selecciones, es la selección y ponerlos en el lugar adecuado. ¿Cuántas veces ha seleccionado primero Cleveland a un quarterback y todavía no lo encuentran, ¿no? Sin duda, un mago de las selecciones colegiales, el señor Jimmy Johnson. Y bueno, lo que te quiero decir es que aquel draft de 1989 comienza la reconstrucción, aunque tuvieron desde el punto de vista récord un muy mal año a pesar de esas selecciones, pues era un equipo completamente y además abiertamente en reconstrucción. Y llega, en 1989 hay un movimiento muy interesante que vino a detonar ya por completo la reconstrucción, que era lo que tú ibas a tocar hace un rato. Por favor, adelante. No, no, por favor, tú ya estás encarrerado, adelante. Que es el tema de Herschel Walker, ¿no? Así es. Antes de eso, nomás te quiero dar un dato. En ese mismo draft, en el suplementario, se lleva Steve Walsh. Steve Walsh, que había sido su quarterback en los Huracanes de Sí. Miami, que no se lo lleva realmente para jugar, pero que aún así le saca jugo en las transferencias para que juegue con los Santos de Nueva Orleans. Así es, sí, ese Steve Walsh fue algo así como el Raúl Rodrigo Lara de la Puente, ¿no? Cuando fue al Mundial. No, valga la comparación. Yo más bien lo pondría como Gino Torreta. ¿Te acuerdas de Gino No, Torreta? claro que me acuerdo de Gino Torreta, fue verdaderamente lamentable, pero bueno, en fin, empezaba la transformación y había una superestrella en aquella época en los Vaqueros de Dallas que se llamaba Herschel Walker, un Sí, cuate que Herschel como Walker, bomba. que cuando lo seleccionan en el draft original, se va a jugar a la USF, ¿no? Como otros, como Jim Kelly, tiene un año en la liga que duró esa liga, creo que duró 2 o 3 años, él juega uno, y cuando ingresa a la NFL, juega con Dallas, lo hace muy bien, no, no es que lo haya hecho mal, simplemente fue una moneda de cambio espectacular cuando lo mandan a Minnesota, ¿no? Así es, que ese gran cambio que tuvo a la postre, no en 1990, porque él cambia a Herschel Walker a la mitad de la temporada de 1989, lo transfiere a los Vikingos de Minnesota, pero por el acomodo como quedaron, digamos, la transferencia de selecciones, en verdad la transformación fuerte de los Vaqueros llegó con el draft de 1991, no con el de 1990. En el de 1990, la selección más relevante que tuvo, y bueno, o sea, es que lo que te quiero decir es que por número de jugadores, ¿va? Pero la de 1990, pues fue nada más y nada menos que de los Gators de la Universidad de Florida, Emmitt Smith, ¿no? Por supuesto, el que tenía que acompañar en su cuerpo ofensivo a Michael Irving, que ya estaba, a Troy Aikman, que lo había seleccionado, y se lleva a Emmitt Smith, De ¿no? hecho, Michael Irving llegó antes. Michael Irving llega previo a la época de Jimmy Johnson. No Uh-huh. lo Él selecciona llega con Johnson, Landry. Uh-huh. llega con Landry, es correcto, pero Correcto. Johnson lo conocía porque lo coachó en la Universidad de Miami. Correcto. Él había sido su jugador Inclusive en Miami. hay algunos reportajes y todo que hablan de esa reconstrucción. Estuvo en la mente de Jimmy Johnson también transferir a Michael Irving. Al final decide quedárselo un poco por el cariño de haber jugado juntos y haber ganado el campeonato en los Huracanes de Miami, pero estuvo en la mezcla para también irse junto con Herschel Walker y tener más picks en los drafts siguientes y reconstruir al equipo. Al final se lo queda, ¿no? Sí, que al final de cuentas, junto con Alvin Harper y con la llegada, que esa no fue vía selección, fue vía agencia, fue trade, ¿no? Fue el intercambio de Jay Novacek, hace un equipo estúpidamente completo, ¿no? Sí, sí, sí.
Y entonces, esto me lleva al siguiente draft, que es 1991. Recordemos que 1990 tuvo un récord de 7-9. Ya se empezaba a ver la mano de Jimmy Johnson y todas estas buenas selecciones que había hecho. Y llega el año de consolidación, donde rentabiliza todos estos cambios que había hecho, todo esto, buena administración de escritorio de un equipo de fútbol americano, y llega el draft de 1991, donde se lleva a Russell Maryland para apuntalar la defensiva, se lleva a Alvin Harper, que bien mencionabas que a lo mejor obviamente no va a ser Salón de la Fama, tampoco fue una superestrella, pero fue una gran mancuerna con Michael Irving y sin duda le ayudaba a estirar el campo, porque este cuate recordás que era un velocista nato, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, en las trayectorias profundas, pues jalas a uno de los safeties, entonces te abre mucha cancha, al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Pero es tanta la visión, o yo no sé si la suerte o las cosas, porque se llevan a un Leon Lett, que fue una séptima ronda, que acabó siendo un extraordinario jugador. Sí, claro. Se llevan a Eric Williams en una tercera ronda, al final de una tercera ronda, un tackle ofensivo que terminó siendo 4 veces Pro Bowl y pues estará en el debate en alguna época de ser Salón de la Fama. Por supuesto. Y todavía en intercambio se lleva a Tony Casillas en ese mismo año. Se lleva a Tony Casillas, a Jay Novacek, y bueno, pues ya 1991 es un equipo ya muy consolidado, aunque todavía tratando de entender este sistema del tipo colegial, ¿no? Que traía Jimmy Johnson, y es el año en donde pierden con los Leones de Detroit. Sí, siempre hay que recordar para los que nos estamos escuchando que la postemporada siempre se juega en el año posterior a la temporada, porque a veces se pierde digamos, la ligación de los años, Ah, ¿no? sí, Al sí, final estoy de de acuerdo, cuentas. estoy de acuerdo. Ujú. Sí, sí, las temporadas son como la primaria, ¿no? Que son años de primaria, o sea que son 2 años naturales los que se cruzan, ¿no? Exactamente. Así es. Y bueno, después, 1992, el draft, ya con un récord de 11-5, que habían llegado a postemporada en el divisional contra Detroit, seleccionan a Kevin Smith, un gran profundo, a Robert Jones, Jimmy Smith, Darren Woodson, tremendo profundo. Fíjate, Darren Woodson llega en una segunda ronda y es 5 veces Pro Bowl, ¿eh? Sí, y todavía se llevan vía intercambio, porque no solamente es la visión del draft, también es la visión de los intercambios, se lleva a Charles Haley y a Thomas Everett. Así es. Es Charles Haley, que si memoria no falla, venía proveniente de los 49 de San Francisco. No lo tengo del todo claro. Lo que sí te puedo decir es que en ese 92, cuando se da el juego divisional contra San Francisco, y así está considerado, pues es el intercambio del equipo de los 80s contra el equipo de los 90s, cuando Dallas le gana al San Francisco de Steve Young, ¿no? Así es. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ahí fue una entrega de estafeta, ¿no? Lo que siempre pasa con los equipos. Estoy buscando el dato de Charles Haley porque tengo un poco de duda de cómo, sí, efectivamente llega procedente de los 49 de San Francisco, donde jugó hasta 1991 y después se va a los Vaqueros de Dallas del 92 al 96 y luego regresa a San Francisco de 98 a 99. Esa fue la carrera del señor Charles Haley. Pues como podemos ver, aquí lo platicamos muy rápido y lo platicamos como si tú fueras y comparas una camisa rosa y una blanca y de qué cuellos tiene, ¿no? Esto es mucho más complejo, sobre todo con la presión que se tenía de la afición, porque este es el equipo de América. Recordemos que en aquellos años, yo no soy pro vaquero, tampoco los odio, como muchas personas, pero acuérdate que el Estadio Texas, que no estaba completamente cerrado, se llegaba a decir, oye, ¿por qué no terminaron el techo? Para que Pues Dios vea los para que partidos. Dios vea los partidos, ¿no? Así es, así es. Entonces es algo que tiene mucha trascendencia en cómo un equipo que venía tan a la baja, siendo tan importante en la liga, años que estamos, no tan dramáticos, pero que lo estamos repitiendo ahora, lo estamos viendo ahora, en aquel momento fue una renovación absoluta que los hizo ganar 3 campeonatos en 4 años. Sí, y en una transformación, pero verdaderamente increíble, ¿no? Estamos hablando de ser un equipo de 1-15 en 1989 a ser campeones 2 veces de Super Bowl en 92 y 93.
Sí, 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 completamente rápido, ¿no? O sea, en 3 años le das la vuelta y muchos dicen, entre ellos lo dice el mismo Jason Garrett, el ahora ex coach, pero que fue coach una buena cantidad de Sí, sí, tiempo, sí, que era el suplente o uno de los suplentes de Aikman, porque el segundo era Steve Berlane, así es. eh, pues dice que podrían haber ganado cuando menos 2 Super Bowls más. O sea, estás hablando de que Jimmy Johnson podría haber sido tetracampeón y además seguido, cosa que nadie lo ha logrado, ¿no? Mira, vamos a tocar varios temas. A mí, esto que dices de la transformación, me parece que todo se basa en una lectura que tú diste hace un momento, un comentario que diste hace un momento sobre Jimmy Johnson. La magia de Jimmy Johnson radicaba en escoger no al mejor jugador disponible, sino al jugador más inteligente, más dedicado y que se adecuaba a la posición que él necesitaba. Uh-huh. Ahí está la magia de la transformación de Jimmy Johnson y de la fortuna, que más que fortuna, de la visión de los drafts colegiales, ¿no? Sí, que también se lo permitió el conocimiento del colegial, ¿no? Pero no es fácil. Lo vimos a Nick Saban años después, Claro, que sale de LSU, va a Miami y que con Miami tiene un tremendo fracaso, ¿no? sí, sí. Entonces, la verdad es que ese conocimiento lo supo canalizar y le salió. A final de cuentas le salió. También con jugadores que duraron poco, ¿eh? También fue una cosa curiosa. Esta camada de jugadores no son los grandes jugadores longevos, ¿no? De 15, No, 16 años, ¿no? salvo Emmitt Smith. Sí, Emmitt Smith, por ahí Michael Irving, continuó su carrera, bueno, pues obviamente Troy Aikman, pero no, en general sí tiene razón, no fue un equipo que durara tantos años, refiriéndonos a los jugadores, ¿no? sí. También quizá el sistema, el peso, el desgaste de los entrenamientos, inciden muchas cosas, ¿no? A final de cuentas. Tocas un tema bien interesante y ahorita vamos a platicar la salida de Jimmy Johnson de los Vaqueros. Pudieron haber sido tetracampeones, es más, yo te diría que les robaron el tetracampeonato. Porque yo no sé si tú te acuerdas de aquella final de conferencia, la conferencia nacional, que se jugó en Candle Steel Park, en San Francisco, donde no le marcan, mejor dicho, una interferencia de pase a Deion Sanders muy clara sobre Michael Irving, que hubiera cambiado el destino de ese partido. Mira, la verdad es que siempre se acuerda uno de determinada jugada para el cambio, pero también habría que revisar todas las jugadas de todo el tiempo, ¿no? Entonces, no No, sé no, si estoy de podríamos acuerdo, hablar pero de un esa robo, ¿no? jugada Pero que claramente era una interferencia que no le marcan, pero además Deion Sanders es uno de mis ídolos de jugador, ¿no? Pero no se la marcan porque era Deion Sanders, pero sí era interferencia o y sea, tu probablemente ídolo eso... del WhatsApp también es también Deion Sanders. Son tus dos ídolos. No, dejémoslo solo en Deion Sanders. Ok, ok. Oye, pero esa jugada sí marcó el destino y ya era con Barry Switzer, ¿no? Donde fíjate que eso, ahorita lo vamos a platicar más adelante, hubieran sido seguramente campeones, como lo fue San Francisco, y después, un año después, se llevan a Deion Sanders a los Vaqueros de Dallas y nuevamente es campeón los Vaqueros con Barry Switzer contra los Aceros de Pittsburgh. Sí, sí, en una serie de clásicos, ¿no? Porque yo creo que podemos situar el San Francisco-Dallas como un clásico de conferencia y el Dallas contra Pittsburgh, pues es el clásico del interconferencias, ¿no? A Y final con de un cuentas. Pittsburgh que llegó un poco de hambre al Super Bowl. Sí, 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 de hambre, estoy de acuerdo. Me parece que era el Bobby Brister, ¿no? El El quarterback Bobby de aquel Brister que momento. le tira, no me acuerdo si era Brister o Mark Malone, se me hace que era Mark Malone, que le tira un pase ahí a las manos del profundo, ¿no? Que termina Sí, siendo a la postre el MVP de ese Super Bowl. sí, no, no lo tengo tan presente, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, es que también en aquellas épocas realmente el Super Bowl era un trámite, ¿no? O sea, salvo aquel Super Bowl que los Bills pierden contra los Giants con la patada de Scott Norwood, que Scott Norwood. posiblemente platicaremos qué hubiera pasado, ¿no? Si en un programa de los que hubiera pasado, si ese balón entra, un gol de campo de 38 yardas, ¿no? Eh, pero sí, fueron 10, 12 años en que la americana no metía las manos.
Así es, fue básicamente trámites del Super Bowl, pero bueno, ¿a qué vamos con esto? ¿Tú qué sabes de la salida de Jimmy Johnson de los Vaqueros de Dallas? Bueno, pues lo que yo he escuchado, lo que he leído, lo que recuerdo es que básicamente es un tema en donde se dice, por ejemplo, que Jerry Jones en sus negocios petroleros lleva un jeque al entrenamiento y lo baja al, al, a donde están los jugadores, ¿no? Se me fue la palabra, Al campo, no al campo, sino a los a vestidores, los ¿no? vestidores. Lo mete a los vestidores y entonces Jimmy Johnson hace un coraje enorme y le dice que aquí no entra nadie que no sea del equipo, ¿no? Y ahí se empieza una de las grandes fracturas que se da entre los dos, porque yo me imagino a Jerry Jones, y a la fecha todavía lo sigo viendo, como el paz descanse el Jorge Vergara del americano, ¿no? O sea, que se mete en todo lo que no, que cree que sabe y que no tiene ni idea, ¿no? A final de cuentas. Así es, como buen dueño de empresa, ¿no? Que al final del día eso es un equipo americano. Sí, y además con una persona con esas capacidades económicas que desde que estaban en la universidad, el mismo Jimmy Johnson dice, ¿no? Oye, eh, yo me llevo contigo, jugamos en el mismo equipo, pero no, jamás puedo pensar que pertenezco a tu mismo lugar en la cadena alimenticia, ¿no? Pues ahí se ve claramente que no solo en México, sino en Estados Unidos, el gobierno corporativo se lo pasan por el arco del triunfo en empresas altamente generadoras de dinero, ¿no? Por supuesto, y si lo curioso del asunto es que aquí hay una gran diferenciación, porque Jimmy Johnson se contrata en Miami, le va bien a secas, se retira, ya platicaremos al final del programa quizá de eso, del por qué él dice que se retira, aunque el programa no es estrictamente Jimmy Johnson, sino su papel en Dallas, pero tendremos que decir cómo es que sale de la NFL. Y en cambio, Jerry Jones, pues trae a Barry Switzer, que yo lo veo bastante pelele, se veía como un equipo que se podía dirigir casi por fax, que ya dijimos que podría haber sido tetracampeón, y después vienen años muy malos, años verdaderamente malos, con el hijo de Von Phillips, ayúdame, ¿cómo se llama el Wade hijo de Phillips. Von? Con Wade Phillips, y luego viene con... El Tuna Fish, ex coach de Bill Parcells, ex coach de los Gigantes de Nueva York. exactamente, pero ya no tienen los años adecuados, ¿no? De Jimmy Johnson se dice que él sí dijo me voy y se dedica a pescar y estuvo en su programa este de Survivor, ¿no? Sí, estuvo en Durante Survivor, pero bueno, déjame te platico la historia que yo conozco. Se dice uh, que en el año de 1993, cuando ganan el Super Bowl, hubo una fiesta el 21 de febrero, o sea, muy reciente que habían ganado el Super Bowl. Hubo una fiesta de la cadena ABC donde festejaban los 25 años del Monday Night Football. Entonces, en esa fiesta se sentaron en la misma mesa o estaban en la misma mesa Jimmy Johnson, con Dave Wanstead, con North Turner y algunos otros coaches o entrenadores asistentes que habían sido despedidos de los Vaqueros de Dallas. Entonces, que ya entra la noche con copas encima, llega Jerry Jones a la mesa y propone un brindis diciendo, bueno, pues este brindis lo propongo por los que hicieron posible este bicampeonato de los Vaqueros de Dallas, pero lo dice en frente de gente que había corrido años atrás, ¿no? Entonces la respuesta que se dice que recibe es un silencio absoluto, ¿no? Y nadie le responde el brindis, ni siquiera Jimmy Johnson, respetando a sus amigos de la mesa que habían sido despedidos. Entonces esto dicen que le causa tremendo coraje a Jerry Jones, quien ya después de la fiesta se va al bar del hotel, donde se encuentra a dos reporteros que estaban echando trago tarde también, del Dallas Morning News, y les dice, bueno, les invito un trago y les voy a platicar la noticia del año. La noticia del año es que este equipo, yo podría traer mañana, así lo dijo, yo podría traer mañana a Barry Switzer, bueno, así se dice que dijo, ¿no? Podría traer mañana a Barry Switzer, ¿no? Que era coach colegial del famoso Barry Switzer, o a Lou Holtz, que en aquel momento era coach de Notre Dame, es más, conozco a 500 personas. Yo mismo podría haber coachado este equipo y haberlo llevado al Super Bowl. Cosa que a la postre demostró, porque efectivamente con Barry Switzer, que era pésimo coach, lo llevó al Super Bowl. Pero lo que no dijo
fue que ese equipo se había armado gracias a Jimmy Johnson, ¿verdad? Sí, claro, o sea, tú dices, este equipo lo puede coachar hasta Barry Switzer, lo que no dice y no le da el reconocimiento es a quién armó ese equipo, ¿no? Así A es. final de cuentas, ¿no? Y después hubo ahí una serie de declaraciones entre Jimmy Johnson y Jerry Jones para que al final, el 29 de marzo, es anunciada su salida y un día después, el 30 de marzo, y de hecho ni siquiera la anunciaron, es decir, ni siquiera hubo un approaching. Salió una nota en un periódico donde decía Jimmy Johnson, Jerry Jones a Jimmy Johnson, o te comprometes o renuncias, o te vas. Y entonces, pues se acerca Jimmy Johnson y dice, oye, pues ya ahí muere, ¿no? Y pues ya mejor ahí muere. Se dice que se estudiaron varias posibilidades, no llegaron a nada, pero casualmente al día siguiente ya estaba nombrado Barry Switzer como entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos ahí la polémica personalidad de Jerry Jones, ¿no? Sí, por supuesto, una polémica personalidad que lo llevó después a hacer un estadio impresionante, pero a mantener a Jason Garrett, que a la fecha tienen un talento impresionante en ese equipo y que no ha logrado despegar. Y a ver cómo se va ahora con McCarthy, ¿no? Como su nuevo coach en este año que va a ser completamente atípico. Después de lo que tú platicas, que seguramente aconteció casi como me lo dices, pues la realidad es que Jimmy Johnson se contrata con los Dolphins, no le va mal, califica en los 3 años que estuvo, sin embargo no puede repetir las hazañas que tuvo con Dallas, no pudo ni siquiera llegar a una final de conferencia, le toca un Marino ya muy, muy deprimido en sus capacidades y poco antes del partido que me parece que pierden contra los Broncos de Denver en un juego de wildcard o divisional, eh, fallece la mamá de Jimmy Johnson y él siempre ha dicho que después de ese fallecimiento, él piensa que ha dejado los mejores años de su vida que en el fútbol americano, que no ha sabido valorar lo que tuvo con su familia, que no le ha dedicado el tiempo a sus hijos y cuelga la profesión, ¿no? No digo que los botines, pero dice ya no más. Y no fue un Parcells, no fue un Pat Riley, perdón, en el básquetbol, sino fue realmente alguien que dijo hasta aquí y ahora pues hace los comentarios junto a Bradshaw, hace los comentarios junto a Howie Long. Eso es lo que lo tiene cerca y lo demás se está pescando, haciendo anuncios y con una vida feliz, ¿no? Así es, mi querido Federico. Pues con esto cerramos el programa del señor Jimmy Johnson como, desde mi punto de vista, el mejor coach seleccionador. Prueba de ello, la transformación que hizo de los Vaqueros de Dallas en 4 años. Un coach al que hay mucho que aprenderle porque tuvo la personalidad de dejar su posición de los Huracanes de Miami, donde había tenido 22 ganados, 0 perdidos en temporada regular, donde había perdido, me parece que 2 juegos en 4 años, fue campeón colegial, tomó la determinación de ir por un equipo histórico, un equipo que venía de despedir a Tom Landry, un pésimo año y aún así lo logra transformar y llevar al campeonato. Me parece una tremenda historia de éxito basada en su inteligencia, en su capacidad de decisión, en su visión, en la respuesta que lo dan los jugadores, porque no nada más es que los selecciones y tengan talento, sino que te respondan, y que desafortunadamente no pudo durar más tiempo, pero que es completamente estudiable desde muchos puntos de vista psicológicos. Una cosa que no dijimos, él es licenciado en psicología, entonces pues a lo mejor ahí aplicó varias de las cosas, ¿no? Él habla precisamente de que él no se veía siendo coach y que cuando inicia su carrera lo invitan a tapar un hueco que se tenía en la Universidad de Arkansas precisamente como coach del equipo colegial y ahí se da cuenta que puede aplicar su gusto por el americano más sus conocimientos de psicología. Sí, sin duda alguna un gran líder, probablemente apoyado mucho del entender del comportamiento humano por su carrera, ¿no? Y bueno, pues ahí está, llevó una gran visión, la ejecutó como debía hacerlo y después la transformó en un esquema de juego que a la postre derivó en 3 campeonatos de Super Bowl para los Vaqueros, uno con él, porque el de Barry Switzer, no me importa lo que digan los aficionados de los Vaqueros de Dallas, es un Super Bowl que en mi libro le cuenta a
Jimmy Johnson. O sea, para ti es como el que no tiene la Volpe en el Toluca y que se lo dan a Alberto Jorge. Por ejemplo, Para valga la comparación. valga la comparación. Seguramente con esto último me van a matar en los comentarios. Pero bueno, no importa. Lo importante es que nos escuchen. Jorge, un abrazo a todos. Qué bueno que nos escuchan, que se dan el tiempo. Por favor, si les gusta, si no les gusta, háganoslo saber, suscríbanse Y y denle estamos clic para a la la próxima campanita para semana. que les lleguen las notificaciones cuando subamos cada uno de los videos. Un abrazo a todos, cuídense, hasta luego. Muchas gracias.